Bueno, pasando al segundo punto o al segundo aprendizaje principal que tenemos del video de Slidebin es el manejo de los gastos, tanto fijos como variables, y el runway, que es lo que ya habíamos comentado al principio. Entonces, básicamente hay ciertos gastos que son sumamente importantes en cualquier modelo de negocio. Los COGS, que son los Cost of Goods Sold, o los costos de los productos, y básicamente en el caso del founder de Slidebin, lo menciona como uno de los primeros puntos en cuanto a orden, así que creo que eso denota también la importancia de los COGS o la importancia de mantener estos indicadores o estos costos bajo control y realmente entenderlos a profundidad. Básicamente, como les comentaba, significa los costos directos asociados a la prestación de un servicio o a la venta de un producto, ¿cierto? Si estamos hablando de un e-commerce, que es básicamente donde yo tengo como la mayor experiencia o mi mayor experiencia, estamos hablando de los proveedores o de la producción del producto. Si estamos hablando del café, es digamos cuánto cuesta cultivar el café, el almacenamiento del producto, el envío, las cajas, los empaques, los logos, ¿cierto? Todo lo que enviamos con el producto como tal o lo que nos cuesta fabricar el producto. Y eso quiere decir desde la fabricación hasta que la persona recibe el producto como tal. Entonces yo podría decir que los COGS o los costos para mí, para fabricar un kilo de café que yo vendo en $10, son digamos $4. Es decir, que es el 40% de share o de participación respecto a la venta que genero. Y esto incluye de nuevo desde el cultivo, el empaque, el procesado, el almacenamiento, el envío, todo lo que conlleva desde la fabricación del producto hasta ponerlo en las manos del cliente. Ahora tenemos el otro caso, como Slidebin, que es un modelo o que es un servicio, es un software as a service, así que no tiene estos costos implícitos en la producción del producto. Entonces, podríamos decir que los COGS son las herramientas que requiere la empresa para ser funcionales. Por ejemplo, en este caso, en el caso de Slidebin, como lo podemos ver en el video, básicamente o principalmente son los costos de los servidores, Amazon Web Services o cualquiera que sea el servidor que tienen, pero los costos de los servidores que tienen para mantener el servicio, funcional. Entonces, teniendo en claro cuáles son nuestros COGS, ya sea a nivel de costos de producción, si es un producto físico, o a nivel de costos de mantenimiento, si es un producto digital, eso nos da claridad sobre cuál es nuestro margen de maniobra como tal. Un servicio, lógicamente, siempre va a tener un margen de maniobra muy superior, y por eso es que los software as a service o los SaaS tienen muchísima mayor facilidad o son más propensos a levantar inversión y a tener valuaciones mucho más altas. Generalmente un software as a service está evaluado o digamos la valoración que toma la empresa es ciertas órdenes de magnitud muy superiores a lo que es una empresa de e-commerce. Y bueno, es básicamente por esto que les comentaba. Y bueno, el otro punto importante en cuanto a costos que menciona el founder de Slidebin, punto número 1, COGS. El segundo serían los costos generales y administrativos, que básicamente son todos los costos que no son COGS, que no están, son los costos fijos, podríamos decir, y que no están directamente relacionados con la generación del producto, con la producción del producto o con la prestación del servicio, ¿cierto? Que son fijos como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son salarios, puede incluirse lo que es costos de marketing, viajes, renta, oficinas, capacitación, todo lo que tiene que ver con el pago de la nómina y todo eso. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque por una parte tenemos los costos que están directamente relacionados a la producción de nuestro producto o a la generación de nuestro producto. Entonces, si yo vendo, no sé, 1.000 kilos de café y si al otro mes vendo 2.000 kilos de café, muy posiblemente mis COGS o mis costos asociados a la producción del producto o en este caso de mi producto serían del doble. Eso no quiere decir que sea lo mismo con los costos fijos mensuales de la empresa, porque yo podría hacer esa venta de 1.000 y crecer a 2.000 unidades al mes sin tener que pagar una oficina más grande o sin tener que contratar el doble de gente. Podría contratar 20% de gente más o 30%, entonces es diferente. O por ejemplo, digamos, si tengo viajes o tengo capacitaciones, no quiere decir que sea el doble de costo directamente relacionado con el incremento que tengo en cuanto a las ventas. Entonces, básicamente tenemos la ecuación donde costos generales, que es lo que ya comentamos de los costos generales y administrativos, más los COGS, que son los costos directamente relacionados con la fabricación del producto, es igual a los gastos totales de la empresa o a los costos totales de la empresa en este caso. Y esto es básicamente lo que utilizamos para calcular el runway, que es lo que ya habíamos comentado. Entonces, considerando que
para generar el café en este caso, que decíamos que teníamos $10,000 de gastos al mes, tengo $5,000 en la producción del café y $5,000 de costos administrativos. Entonces podríamos decir que esa sería mi ecuación, 50-50 por poner un ejemplo, y eso serían los $10,000 de gastos que tengo al mes. Y bueno, algo que me gusta mucho que me gustó mucho que comenta el founder de Slidebean en el video es: el principal objetivo del CEO es evitar que el dinero en la empresa se acabe. Lo que debe hacer básicamente un CEO es que la empresa siempre tenga, digamos, un runway saludable y que el dinero en la empresa no se acabe. Entonces, por eso es que cuando hablamos de negocios y cuando hablamos de un negocio que es rentable, es tan codiciado tanto por los inversionistas y es tan difícil llegar a ese estado, porque básicamente es un runway infinito, ¿cierto? Si estamos hablando de que tenemos un modelo de negocio donde somos rentables desde la adquisición, eso quiere decir que adquiriendo un producto podemos cubrir los costos de la fabricación del producto, los costos de la empresa, y estamos adquiriendo clientes. Eso quiere decir que lo que estamos quemando al mes es, por ejemplo, inferior a lo que estamos generando de ganancias. O bueno, sí, básicamente lo que estamos generando de ganancias cubre los gastos totales de la empresa, y eso quiere decir que tenemos un runway infinito, es decir, que la empresa nunca se va a quedar sin dinero como tal. Si tenemos el ejemplo de nuevo de nuestra empresa de café, tenemos que en general si tenemos $10,000 de ventas al mes, por poner un ejemplo, y tenemos $10,000 de costos al mes, ¿cierto? Eso quiere decir que estamos en cero. Ingresamos 10,000, gastamos 10,000. Y si a su vez, como habíamos comentado, tenemos $100,000 de caja o de dinero en el banco, eso quiere decir que este dinero va a ser prácticamente infinito. Nunca se va a acabar porque ni siquiera lo estamos tocando. O incluso si estamos en una situación donde estamos generando rentabilidad, es decir, que en vez de generar $10,000 al mes, generamos 15,000 y nuestros costos, tanto de COGS como costos fijos, son de $10,000, estamos teniendo, digamos, meses positivos que van a representar $5,000 al mes. Eso quiere decir que en el mes número 1 vamos a estar teniendo con los $100,000 en el banco 105,000, después 110,000, después 115,000, y así es como va a ir creciendo la empresa como tal. Bueno, y realmente creo que ese es uno de los puntos que mejor se explican en el video de las finanzas de Slidebean. Básicamente, el founder comenta que en el 2015 levantaron su primera ronda de inversión semilla y que en ese momento estaban quemando $15,000 por mes. Eso quiere decir que la operativa les estaba costando, en cuanto a números rojos, el total de lo que estaban gastándose. Ya después de los ingresos eran $15,000 al mes. O sea que el mes 1 estaban en menos 15,000, el mes 2 estaban en menos 30,000, o eso es lo que se estaba restando a la cantidad de dinero que tenían en caja, digamos, con respecto a la inversión que habían levantado. Entonces, cuando levantaron la siguiente ronda de inversión, lo que hicieron fue duplicar la operativa. También creció el revenue, pero básicamente siguieron quemando la misma cantidad de dinero. Y ese es un punto, yo creo que muy importante y de los principales aprendizajes que deberíamos tomar, y es que no generalmente crecer no significa directamente tener un negocio más saludable. O sea, no porque tú hayas pasado de 1,000 a 2,000 a 3,000 a 4,000 clientes, quiere decir que estás creciendo de forma saludable y estás teniendo un buen modelo de negocio. Porque en este caso ellos duplicaron la operativa, pero seguían quemando $15,000 al mes. Así que si tenían una cantidad finita, digamos si tenían $150,000, así hayan adquirido más clientes, así hubiesen estado generando más revenue, tenían de igual manera 10 meses, digamos, de runway o de 10 meses de tiempo de vida. En la siguiente ronda, bueno, comenta acá que levantaron $500,000 de inversión. En ese momento decidieron seguir creciendo y seguir incrementando la operativa, e incrementaron el burn rate, o sea, la cantidad de dinero que estaban quemando al mes, a $30,000. Eso quiere decir que tenían 18 meses de tiempo de vida. Eso, como lo comenta el founder en el video, fue un gran error. Básicamente dice que su principal aprendizaje es dejar de pensar en meses como tal, en esos 18 meses que tenían de tiempo de vida, y empezar a pensar en KPIs o, digamos, indicadores clave de performance. ¿Y por qué? Es porque entraron en un momento, o entraron, digamos, en una clasificación de empresas donde en esos 18 meses no iban a poder levantar la siguiente ronda de inversión. Generalmente, y lo explica él en el video muchísimo mejor que yo, que las empresas de un SaaS, un Software as a Service, generalmente deben llegar a una facturación de $2 millones al mes, annualized run rate, para levantar su siguiente ronda de inversión. Y él lo que calculaba en este caso es que así estuvieran creciendo, así les estuviera yendo bien, no iban a poder llegar a esa meta de esos 2 millones, entonces se iban a quedar
por debajo antes de levantar la siguiente ronda de inversión y se iban a quedar sin dinero y se iban a, lógicamente, ir a la bancarrota. Entonces, básicamente, para resumir ese segundo punto, o digamos, ese segundo aprendizaje que podemos tomar de las finanzas de Slidebean, es que realmente debemos tener controlados los costos de la empresa y no pensar que simplemente crecer y generar más facturación está haciendo a la empresa más saludable. Como les comentaba en este caso, ellos estaban creciendo, estaban incrementando lo que era el revenue en ese momento inicial. Sin embargo, estaban teniendo la misma tasa, estaban quemando caja al mismo nivel o incluso tuvieron el doble, pasaron de $15,000 de gastos al mes, de quemar $15,000 a $30,000 y vieron que no iban a tener el tiempo suficiente para llegar a esa siguiente ronda de inversión. Y bueno, básicamente, ¿qué pasa? Que hay varios tipos de gastos y hay que ser, digamos, muy consciente en cuanto a cada uno de estos tipos de gastos. Por ejemplo, los COGS, era lo que hablábamos, es lo que necesitamos para producir o para producir el producto o para prestar el servicio a las personas. Entonces, no quiere decir que no es que podamos cortar directamente gastos o cortar directamente lo que estamos invirtiendo en cuanto a COGS, porque es básicamente lo que necesitamos para producir el producto o para prestar el servicio. Tenemos salarios, que eso es básicamente lo que paga las vidas de las personas. Estamos hablando de que si yo contrato 100 personas de forma irresponsable porque posteriormente no voy a tener con qué pagarles, estoy hablando de 100 personas que o eran personas que vienen de otras empresas, renunciaron a otros puestos, tenían, digamos, su propia estabilidad económica, no tenían trabajo y encontraron la estabilidad aquí con la empresa que le está pagando actualmente. Y estamos hablando de que es dinero que está pagando arriendos, estudios, tratamientos médicos. O sea, muchas cosas, está pagando vidas de personas y está pagando calidad de vida. Entonces, tampoco es que podamos tomar a la ligera ese gasto y simplemente contratar y despedir gente a diestra y siniestra. O sea, no es responsable en este caso. También tenemos los gastos fijos que en cierta medida se podrían cortar, pero también estamos hablando de que puede ser gastos fijos, digamos, como la renta de la oficina. Y eso pueden ser contratos a 1 año, a 2 años, o compra de activos y que después si vendes el activo perdiste mucho dinero. Y también tenemos los gastos variables que son en marketing, que esos podríamos decir que, bueno, son marketing que básicamente son más fáciles de manejar. Simplemente, si la empresa no está llegando a los objetivos, se pueden bajar los gastos en marketing. Esto, lógicamente, también va a bajar en cuanto a la cantidad de clientes adquiridos y al posicionamiento que está teniendo la empresa, pero es el indicador o el gasto como tal que más se puede manejar para tener un impacto en lo que son las finanzas o el flujo de caja de la empresa. Y básicamente, al final del día, en este segundo punto como aprendizaje, tenemos que siempre hay que buscar que esa ecuación al final del día sea positiva, ¿cierto? Que si yo estoy ingresando, no sé, $10,000 al mes, que la suma de mis costos, de mis COGS, que son los asociados con el producto, y de mis costos fijos sean inferiores a esos $10,000, ¿cierto? Si son superiores, quiere decir que estoy quemando caja, tengo que tener conciencia de cuánto tiempo de vida voy a tener con el dinero que tengo en el banco e ir ajustando la estrategia paulatinamente para acercar eso a que sea inferior a lo que estoy recibiendo cada mes.